sociedad y el pensamiento son el pilar fundamental que sustentaría esta propuesta epistemológica, incidiendo en el papel del sujeto de la enunciación. Nos interesa indagar en un paradigma distinto al que se difundió en nombre de Ferdinand de Saussure y que dio paso a la lingüística moderna, estructuralista, que influyó más tarde, por ejemplo, en la glosemática de Gensler o en el generativismo de Chomsky, que condicionaron también los estudios lingüísticos contemporáneos. Sin embargo, desde la antigua Unión Soviética se creó o se intentó crear un paradigma distinto que emana de los estudios del mal llamado Círculo de Bakhtin, con las aportaciones del propio Bakhtin, Volosinov y su seminal El marxismo y la filosofía del lenguaje, y luego dos discípulos de Baudouin de Courtenay, Polivanov y Jakubinsky. Es una escuela muy interesante que, por ejemplo, en la Universidad de Lausanne se ha trabajado muchísimo y muy bien. En los años 60, la escuela semiótica italiana habla propiamente de lingüística materialista. Por ejemplo, en la figura de Ferruccio Rosilandi, Augusto Ponzio, Massimo Bonfantini o Luigi Rosiello. Y existen otras escuelas, pero sin embargo no hay una base metodológica común. Por ello, pretendemos, desde Refracción y el Instituto de Lingüística Materialista, fomentar el estudio de estas escuelas de influencia o con influencia materialista, como son la Escuela Francesa del Discurso, la lingüística crítica, la sociolingüística crítica, el análisis crítico del discurso, para intentar, entre todos, reconstruir ese posible hilo conductor y sentar las bases de una epistemología que nos lleve a sistematizar esa lingüística materialista, es decir, otro paradigma lingüístico que considere el lenguaje como un producto social condicionado por las ideas o por la ideología de su tiempo, donde los distintos grupos sociales discuten de manera desigual, y esto es muy importante, sobre el valor de cada signo lingüístico. Para todo ello contamos con ustedes, con vosotros, y por último, no voy a dilatarme, les indico que en nuestra web tienen el enlace de una enciclopedia online que estamos construyendo entre todos sobre lingüística materialista. La titulamos Cuadernos del Discurso. Allí pueden colaborar aportando datos sobre autores, obras, etc. Por otro lado, si alguien necesita un certificado digital de asistencia y aprovechamiento de esta sesión, que nos envíe por el chat, por ejemplo, por correo, pues su nombre completo y su número de identificación personal, su DNI, etc. Y como he ido adelantando antes, la próxima sección de estas charlas online de lingüística materialista será el 16 de marzo con Val de Lupi sobre semiótica social en Verón y Angenot, y Paula Salerno hablará sobre las relaciones entre los estudios del discurso y la memoria colectiva. Ya lo iremos anunciando por los medios de la revista, Facebook, Twitter, etc. Y sin más dilación, voy a presentar a la primera de nuestras ponentes, que es Rocío Flax. Rocío es doctora en lingüística por la Universidad de Buenos Aires. Su tema de investigación doctoral se centró en el análisis del discurso político argentino y la constitución de identidades militantes juveniles. Se desempeña desde el año 2012 como docente de la materia Introducción al Pensamiento Científico. En la actualidad desarrolla un proyecto de investigación en el marco de una beca postdoctoral otorgada por el Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina y dirigida por los doctores Alejandro Reiter y Julia Zulo. Dicho proyecto se centra en el análisis de las representaciones sobre los migrantes en el discurso político, legislativo e institucional, además de estudiar los principios del análisis crítico del discurso, sus problemas y potencialidades. Así que, Rocío, cuando quieras, tienes la palabra. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de las franjas horarias. Primero voy a compartir un PowerPoint, mientras voy presentando un poco el tema. Bueno, lo primero que voy a decir es que en realidad el título es un poco ambicioso. Lo que voy a hacer es una introducción al análisis crítico del discurso, pero voy a traer una inquietud, una hipótesis de trabajo que venimos desarrollando con una compañera, Maite Martínez Romagosa,
Con respecto a, bueno, a veces está en duda de si el análisis crítico del discurso se lo puede considerar una teoría marxista o no, y en este sentido es que tenemos la hipótesis de que se inició, digamos, como una teoría marxista, por ejemplo, teniendo en cuenta el libro de Fairclough, Language and Power, pero en lo que podemos llamar análisis crítico del discurso mainstream, o sea, en sus exponentes más conocidos, las últimas décadas esta afiliación se fue borrando, ¿sí? Es muy difícil encontrar referencias a autores marxistas o a conceptos marxistas en, ya, como les digo, lo que voy a denominar el ACD mainstream, y la idea es poder recuperar un poco esa tradición. Pero más allá de una referencia a esta investigación que desarrollamos con Martínez Romagosa, en principio se va a tratar de una introducción al análisis crítico del discurso. Bien, el ACD es una corriente que se origina a principios de la década de los 90. Ahí tenemos algunos de sus exponentes europeos y sí, casi todos acá europeos, más famosos, ¿sí? Insisto, perdón con esta selección, es una introducción, sé que estoy siendo muy parcial con respecto a referentes muy importantes del ACD. Como decía, a principios de la década de los 90, y en algún punto incluso se planteó como una prolongación de la lingüística crítica, ¿sí? De Hodge y Kress. Como pueden observar, ahí tenemos a Fairclough, a Van Dijk, Kress, Van Leeuwen, Wodak. Estos autores tienen o utilizan herramientas metodológicas diferentes y también tienen como hacen hincapié en diferentes aspectos de la teoría, es decir, algunos tienen una perspectiva que hace más hincapié en los vínculos entre lenguaje y sociedad, mientras que algunos autores van más hacia lo sociocognitivo o hacia la multimodalidad, pero en principio podemos hablar de algunos principios teóricos comunes a todas estas ramas del ACD. En particular, de cualquier forma, yo me voy a guiar por la línea de investigación de Fairclough, principalmente, y de Ruth Wodak también, ¿sí? En este sentido, ambos autores plantean que los antecedentes del análisis crítico del discurso hay que buscarlos en el marxismo occidental, ¿sí? Que le dio, digamos, un espacio mayor a la cultura como, digamos, formadora, ¿sí? O reproductora de el sistema social, ¿sí? Marcando que si voy a hacer referencia en un par de ocasiones a esta metáfora de base superestructura, pero marcando que la base económica no sería ni suficiente, ni sería el elemento primordial para poder establecer o mantener un sistema político-económico, sino que hace falta la cultura y dentro de ello la ideología. En este sentido, el calificativo crítico es tomado justamente de esta tradición marxista occidental, en particular, ¿sí? De los análisis críticos de la Escuela de Frankfurt, y los autores, Fairclough y Wodak, ya les dije voy a hacer más que nada mención a ellos, consideran que el calificativo crítico se refiere a un doble movimiento que tiene que ver, en primer lugar, con una crítica a la propia actividad científica, ¿sí? La ciencia, si leo la pantalla, la ciencia debe ser autorreflexiva, debe reflexionar sobre los intereses. ¿Se ve el PowerPoint? Igual lo voy a agrandar, así queda más lindo. Ténganme paciencia con la tecnología. Ahí va. La ciencia debe ser autorreflexiva, debe reflexionar sobre los intereses subyacentes a ella misma para evitar caer en posturas utópicas, como por ejemplo considero que lo hace el análisis positivo del discurso. Podemos dejar eso para un debate posterior. Entonces, hay que ser crítico de los propios intereses, y por otro lado, también crítico con respecto al objeto de estudio, ¿sí? Esta palabra crítica
daría cuenta de este doble movimiento de distancia reflexiva, pero también de cercanía con respecto al objeto de análisis, ¿sí? Para el análisis crítico del discurso, no existe la objetividad en la investigación, porque todos los investigadores y todas las investigadoras estamos posicionadas en un contexto histórico atravesados por intereses teóricos y extrateóricos. Entonces, el análisis crítico del discurso debería ser una praxis con un compromiso político, sin un objetivo, perdón, la redundancia, de objetividad, sino que siempre hay que asumir que se está posicionado políticamente. Esto puede parecer, desde algunas corrientes epistemológicas, una obviedad, que no existe la objetividad, que uno siempre está posicionado políticamente cuando investiga, pero en realidad en la academia es muy común tratar de ocultar esto, ¿sí? Entonces, la postura del análisis crítico del discurso sería algo así como, bueno, no podemos ser objetivos u objetivas, pero sí podemos ser honestos con respecto a qué posición ocupamos, ¿sí? Entonces, otra de las características de esta corriente es que pretende que se explicite la postura del investigador, desde dónde está hablando, ¿sí? Y acá cito a Fairclough en el capítulo donde él, en su capítulo de la compilación hecha por Budak y Meyer, que dice, bueno, ¿problema para quién? ¿No? O sea, problemas de investigación. ¿Qué investiga el ACD? Como ocurre por regla general con la ciencia social crítica, el ACD tiene objetivos emancipadores y se centra en los problemas que enfrentan lo que podemos denominar vagamente los perdedores en determinadas formas de vida social. Vamos a ver que esto es quizás un poco amplio, y también, si me da el tiempo como para llegar a algunas críticas al ACD, quizás un poco ingenuo a veces como se plantea esta idea de objetivos emancipadores solo a través del análisis del discurso, pero digamos que habría un objetivo, que es dar cuenta de las luchas por el poder a través del discurso, de cómo algunos discursos intentan reproducir relaciones desiguales, relaciones de dominio, y por supuesto también hay discursos de resistencia o discursos alternativos, y el investigador tiene que explicitar en dónde se está parando en esta disputa. En este sentido, también es importante destacar que el análisis crítico del discurso se plantea como una perspectiva transdisciplinaria. En primer lugar, porque considera que el discurso tiene que ser estudiado desde la tríada lenguaje, cognición y sociedad. ¿Sí? Bueno, el análisis lingüístico es obvio, pero no está de más quizás reforzarlo, porque no todas las corrientes de análisis del discurso desarrollan como dispositivos de microanálisis lingüístico, digamos, tan rigurosos. Entonces, el ACD permite esa pata de microanálisis lingüístico, pero además considera que para poder interpretar a qué intereses está haciendo referencia un discurso, o cómo se posicionan con respecto a las luchas de poder, o qué ideología se está vehiculizando, es necesario hacer referencia a escenarios sociales, económicos, culturales, políticos, a teoría filosófica, a teoría, ¿sí?, de histórica. Esto sería lo que voy a llamar a grandes rasgos la necesidad de una teoría social para poder explicar los discursos. Pero también hace falta una pata cognitiva, porque la circulación social del sentido no deja de tener la pata individual de personas que producen e interpretan discursos. Por lo tanto, necesitamos de una teoría sociocognitiva de cómo circula ese significado, tanto a nivel social como en los individuos. En este sentido, una de las salvedades que quiero hacer es que en esto que llamo ACD Mainstream, de vuelta para no nombrar quizás otros autores también que desde Latinoamérica intentan correrse un poco de esto, a veces el enfoque transdisciplinario quedó más en lo declarativo que en los hechos, ¿sí? Es bastante común
encontrar análisis que son meramente descriptivos y que no conectan con una teoría social que permite explicar lo que se está observando en los textos, o sea, en la materialidad textual. Y de la misma forma, la pata cognitiva de la ACD originalmente había sido desarrollada por Van Dijk y no por otros autores, aunque ya, digamos, a partir del siglo XXI, sí tenemos como una proliferación, como que había quedado un poco relegada, un poco olvidada la parte cognitiva, y en los últimos 10 años, más o menos, tenemos ya referentes como Chilton que enfocaron mucho más, Christopher Hart, y también estamos en la Universidad de Buenos Aires dándole bastante bolilla al estudio de este aspecto del análisis del discurso. Siguiendo a Fairclough como ejemplo, en este caso, de cómo se podría combinar este enfoque transdisciplinario, por ejemplo, el autor parte de la lingüística sistémico-funcional como base lingüística, ¿sí?, para este microanálisis descriptivo, pero después toma al marxismo, ¿sí?, como teoría social que le permita explicar lo que observa en los discursos, ¿sí? O sea, la idea siempre es, bueno, la parte textual nos va a permitir describir qué recursos, qué estrategias encontramos, ya sea esto que decíamos, en las luchas por el poder, ya sea para reforzar un sistema social, para resistir a un determinado sistema político o económico. Ahí podemos describir recursos, estrategias, pero después necesitamos poder explicarlos e interpretarlos desde una teoría social que en el texto de Fairclough del 89, Language and Power, toma fundamentalmente al marxismo. ¿Sí? Acá tenemos los conceptos de lucha de clases de Marx. Esto un poco lo desarrollo para abonar mi hipótesis de que el ACD nació bien marxista, pero se fue diluyendo con el tiempo esa afiliación. Conceptos como hegemonía o bloque histórico de Gramsci, aparatos ideológicos del Estado de Althusser, y en su libro Discourse and Social Change del 92, esto ya empieza a ser matizado con algunas propuestas de Foucault que, de cualquier forma, y esto es mi postura personal, yo lo considero un autor marxista, post-marxista si se quiere, pero prefiero reivindicar su filiación marxista frente a la que él en general trata de rechazar de estructuralismo o postestructuralismo en textos como La verdad y las formas jurídicas o La microfísica del poder. O sea, en este sentido creo que el giro Foucaultiano no lo alejaría del marxismo, en tanto Foucault lo que propone es otra vez una actualización, una relectura de no solo de la teoría de la ideología de Marx, sino también de cómo pensar esta metáfora de base-superestructura, igual que muchos autores del marxismo occidental, a favor de cómo lo político, lo cultural, lo ideológico tiene un peso igual de importante que lo económico en la determinación del modo de producción. Bueno, entonces, este enfoque transdisciplinario se plantea a partir de un problema social, ¿sí? O sea, el inicio no tienen que ser discursos, sino un problema social. Por ejemplo, en mi caso, ¿no?, la situación de los migrantes en Argentina, otros temas típicos del análisis crítico del discurso, bueno, siempre han tenido mucho que ver con situaciones de discriminación o de pobreza extrema, discurso de la nueva derecha, el nazismo, el nacionalismo, etc. Pero hay un problema social y luego hay que seleccionar los discursos en vistas de poder analizar ese problema social. ¿Sí? La idea es poder analizar discursos que mantienen o modifican situaciones de dominación social, ¿sí? El análisis tiene que estar puesto en cómo los discursos expresan, señalan, constituyen, legitiman o ponen en duda la desigualdad social, el modo de producción actual, etc. En ese sentido, el ACD en general, o sea, primero un poco lo que dice y también lo que efectivamente hace, pone
mayormente su atención en aquellos discursos que tienen más posibilidades de influir en las conciencias y en las representaciones sociales de las personas. Por eso es que se ha volcado mucho al análisis de los medios de comunicación, al discurso político, al discurso pedagógico. Esta es una de las críticas que el análisis positivo del discurso le ha hecho, como enfocarse tanto en los discursos que reproducen el poder o la dominación o la discriminación y exclusión, pero también tiene como objetivo, quizás cumplido a medias, analizar y también permitir la visualización, ¿no?, de discursos alternativos, discursos de resistencia, que en general no tienen tanta circulación. Bien. Debido a la importancia social que tendrían los temas que estudia el ACD, también es muy importante no encerrarse en el ámbito académico, ¿sí? Esto ya lo vemos desde los textos, los primeros textos de Fairclough, como Language and Power, la idea de hacer textos de divulgación, ¿sí? Si esto es importante para el cambio social, no puede quedar en una discusión académica, hay que difundir los resultados y también podríamos decir, hay que difundir las herramientas, ¿sí? Porque si no, ahí después voy a una de las riesgos o críticas del ACD. Las estructuras de poder muchas veces quedan naturalizadas en los discursos y no siempre es tan claro para la persona que lee un texto en un diario o que escucha la tele, ¿sí? Trato de ser cuidadosa con esto porque justamente una de las críticas que después voy a plantear tiene que ver con esta idea que algunos autores de la ACD plantean como de que las personas son manipuladas o hay cosas escondidas en los discursos. Bueno, un poco sí, podríamos pensarlo, pero en realidad simplemente tiene que ver con una lectura quizás un poco más ingenua, ¿sí? Cuando estamos viendo las noticias no estamos todo el tiempo con el aparato crítico prendido, y muchas veces estas representaciones sociales que vehiculizan los discursos quedan naturalizadas. Entonces, el ACD busca exponer o desarmar esas naturalizaciones, y yo les había leído esta cita un poco, me parece como muy optimista de Fairclough, de buscar la emancipación social o de objetivos emancipatorios de la ACD. Bueno, quizás por lo menos ¿sí? El objetivo sería poder cambiar prácticas discursivas para de esa manera poder cambiar las representaciones sociales que circulan, las creencias de las personas y en consecuencia los hábitos, comportamientos y las prácticas sociales. Porque lo que vamos a ver en un ratito es que para el análisis crítico del discurso hay una interdependencia recíproca entre prácticas sociales, entre prácticas discursivas y otras prácticas sociales, ¿no? Se condicionan mutuamente. Entonces, por lo menos podríamos considerar que cambiar las prácticas discursivas podría tener algún efecto tanto para otras prácticas sociales como para el sistema social. Bien, entonces, estábamos planteando recién justamente que hay que considerar el discurso como una práctica social, ¿sí? Esto es porque, por ejemplo, incluso textos de Van Dijk de anteriores, de la década de los 70 o de muchos otros autores, parecería que el lenguaje en uso es una actividad individual que hay que comprender poniéndola en su contexto de situación, en su contexto sociocultural. Entonces, bueno, el ACD va a plantear, no es una actividad individual contextualizada, sino que es una práctica social. Y como práctica social, esto supone una serie de cosas. Supone que es un modo de representación, o sea, una forma de estructurar el conocimiento sobre el mundo. Es una conducta a través de la cual las personas actúan sobre el mundo y sobre los otros. También el discurso construye identidades y relaciones sociales, y en tanto práctica social, ¿sí? Esto que les planteaba genera una relación de interdependencia con otras prácticas sociales, ¿sí? Pongo un ejemplo que doy justamente en mis clases de epistemología, donde en general estudiamos discursos sobre la ciencia, pero mi planteo es siempre esto: hay dos maneras de cambiar la ciencia hegemónica, con todos los intereses que la atraviesan. Entonces podemos cambiar la práctica, pero también, quizás cambiando la forma de hablar sobre la ciencia,
podamos tener repercusión en la práctica de los científicos. Entonces, podría iniciarse desde cualquiera de los dos lados, con influencias mutuas, y ese sería el aporte que podría dar un análisis del discurso. Y por último, no solo hay una relación con otras prácticas sociales, sino, por supuesto, con el sistema social, ¿sí? En este sentido, sí podemos decir que el discurso es tanto, o la estructura, pero va para ambos lados, es tanto una condición como un efecto del lenguaje en uso o el discurso. Entonces, vamos a llamar a esto multifuncionalidad del discurso, ¿sí? O sea, las prácticas discursivas son una forma de actuar sobre el mundo, es una estructura del conocimiento sobre el mundo, o sea, genera representaciones sociales y crea identidades y relaciones sociales. En este sentido, Fairclough plantea que hay que analizar al discurso como una práctica política, ¿sí? O sea, analizar cómo a través del discurso se juegan las relaciones de poder, ¿sí? Se intentan mantener o modificar las relaciones de poder de una sociedad, y también analizarlo como una práctica ideológica, en tanto el discurso construye, sostiene, naturaliza o modifica representaciones sobre el mundo. En este sentido, el discurso es socialmente constitutivo, ¿sí? O sea, ya lo dijimos, esto está un poco repetitivo, perdón, mi PowerPoint, crea sujetos o identidades sociales, relaciones sociales y sistemas de conocimiento, y el análisis debería enfocarse en estos efectos ideológicos constructivos. Ahora bien, si ser una práctica social es un aspecto del discurso, ser un texto es otra. Entonces, es importante que el análisis pueda reconocer que el discurso tiene tres dimensiones. Es una práctica textual, una práctica discursiva y una práctica social. La práctica textual refiere a la materialidad del texto, y acá es donde entra de lleno la lingüística, ¿sí? La práctica textual, cuando se hace el análisis, sería el momento de la descripción lingüística. La práctica discursiva refiere a la producción, a la circulación y al consumo de discursos. Y en este sentido, acá ya entramos de lleno a poner en juego la tríada, porque obviamente vamos a necesitar para esta idea de la producción de discursos, la circulación y el consumo, a referencias sociales, políticas, económicas, filosóficas, históricas, sin olvidar que esta producción y consumo de discursos también tiene esta parte cognitiva que hay que explorar. Y por último, es una práctica social, ¿sí? El nivel de la práctica social refiere a las cuestiones institucionales o de sistema social, y acá es donde tenemos que poner en juego una teoría social que nos permita interpretar el discurso. Voy un cachito, perdón. Entonces, en este sentido, voy a hacer hincapié en esta idea de que es importante que esté el momento descriptivo lingüístico, que en algunos casos es particularmente rico en el análisis crítico del discurso comparado con otras escuelas de análisis del discurso, pero va a ser más fructífero si no se pierde esta otra parte de conectar realmente con una teoría social para poder explicar la práctica discursiva y la práctica social. En este sentido, las características básicas del análisis tal cual las plantea la ACD requieren un método multidimensional de análisis, ¿sí? Esto de práctica textual, práctica discursiva, práctica social, para poder analizar cómo las propiedades de los textos se encuentran relacionadas sistemáticamente con propiedades sociales de los eventos discursivos considerados como instancias de prácticas sociales. Hace falta que sea un método funcional de análisis, ¿sí? Recordemos que esto tiene también que ver con las tres funciones, o sea, esto de que genera identidades y relaciones sociales, representaciones sobre el mundo, y también es una forma de actuar sobre el mundo, y en este sentido vuelvo a, por ejemplo, la propuesta de Fairclough, ¿no? Combinar una teoría como la sistémico-funcional para después ir hacia una teoría social. Tiene que ser un método histórico de análisis, ¿sí? Los procesos de cambio discursivo son procesos de largo plazo, ¿sí?
y tiene que ser un método crítico, ¿sí? En este sentido ya vimos que quería decir el término crítico, pero además de esta idea de la autorreflexión y la reflexión con respecto a cómo nos posicionamos con respecto al objeto de estudio, también la idea de que tiene que poder mostrar las relaciones de poder, las conexiones o condiciones de posibilidad que a simple vista permanecen ocultas en los discursos. De vuelta, ocultas lo pongo entre comillas, porque después vamos a hablar de esta idea de los discursos manipulan y a los incautos, y entonces necesitan del ACD, que a veces aparece un poco brusco en algunos autores. Bien, entonces, para finalizar, quiero dar cuenta de algunos problemas que yo detecto en algunos autores del ACD o de esto que he dado en llamar ACD mainstream. Primero, el riesgo del paternalismo, ¿no? Esto que se ve en algunos autores, yo cité por ejemplo a Van Dijk, esta idea de el discurso manipula a las personas no se dan cuenta de lo que leen o escuchan, entonces parecería que el ACD viene a iluminar a las personas. Entonces, bien, una de las formas que creo que se podría neutralizar este riesgo, si bien es cierto que no siempre somos conscientes de todas las implicancias o los intereses que atraviesan un discurso, una manera de suavizar este riesgo sería, habíamos dicho, la importancia de la difusión, ¿verdad? Pero no solo de los resultados de las investigaciones, sino de las herramientas de análisis, ¿sí? Que lo que se socialice son las herramientas de análisis, para que en todo caso se pueda estar mejor prevenido frente a los discursos. Otro riesgo que detectan los mismos autores de la ACD es el discurso políticamente correcto, voy a llamarlo. Digamos, haber expuesto cómo algunas estructuras discursivas discriminan o excluyen o perpetúan la dominación de algunos actores sociales sobre otros, lo que ha hecho es que los medios de comunicación, los políticos, simplemente busquen estrategias más sutiles, ¿sí? Que suenen mejor, que parece que no se está discriminando. Y en tanto más sutiles, también son más eficientes, ¿sí? Entonces, podemos pensar si no se sigue discriminando, excluyendo, etcétera, pero de una forma más difícil de detectar, con lo cual no ha cumplido del todo su objetivo, sino que ha vuelto más difícil. Otro riesgo es que algunos autores de la ACD parecería que lo que plantean es que es suficiente con incluir a estos sectores discriminados o excluidos dentro del sistema social. O sea, si nosotros y nosotras, perdón, que no me animé a hablar con la E porque en Argentina está un poco más, circula un poco más, pero por ahí me miraban muy raro. Si nosotras y nosotros dejamos de discriminar, dejamos de excluir a, no sé, mujeres, personas trans, pobres, etcétera, es suficiente. Y acá, por empezar, no se tiene en cuenta que este sistema social es injusto, este sistema político-económico, si quieren para volver al materialismo histórico, este modo de producción es injusto y necesita excluidos y excluidas. Entonces, no es una cuestión de como suavizar la dominación o darles algunos beneficios o discriminarlos un poco menos, y no siempre queda en claro esta idea de objetivos emancipatorios que lo que se trata es de cambiar el modo de producción o el sistema social y no solo de incluir a los excluidos. Anteúltimo riesgo que detecto, bueno, lo dije hace un ratito, en algunos casos el análisis transdisciplinario es más declarativo que real, ¿sí? O sea, no siempre se tienen en cuenta teorías políticas, económicas, históricas, y de hecho esto que planteaba, la faceta sociocognitiva, se ha empezado a desarrollar con más fuerza en el último tiempo, pero había estado bastante dejada de lado. Y por último, un último riesgo que he visto en muchos análisis críticos del discurso es esta falta de un nivel explicativo interpretativo. No, pongo ejemplos. Analizo un discurso y digo, bueno, en este discurso las personas trans
son tomadas como objetos que pueden ser movidos de un lugar al otro. O en este discurso, las y los migrantes son deshumanizados. ¿Sí? Bueno, ¿y qué hacemos con eso? ¿No? O sea, ¿cómo lo conectamos con otras cuestiones? Por ejemplo, políticas, económicas, con la necesidad de que existan migrantes, ¿sí? A veces falta este vínculo con la teoría social que permita explicar e interpretar. Bueno, espero no haber ido muy rápido, que es una costumbre mía, pero eso es todo por hoy. Rocío, has estado espléndida, te has explicado maravillosamente bien, muy expresiva y con ejemplos muy concretos. Te agradezco la puntualidad, ¿de acuerdo? Ahora, fíjate en el chat que Julieta y Donatiu tenían algunas cuestiones, las vas pensando y si te parece, al final de la sesión las puedes contestar. Y vamos a pasar al siguiente ponente, que muchos conoceréis, y que es Eduardo Chávez. Eduardo estudió lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, después obtuvo una maestría en semiótica en la Universidad de Tartu, Estonia, y además es doctor en lingüística aplicada por la Universidad de Warwick en Reino Unido, nada más y nada menos. Fue investigador doctoral en el proyecto Disconnex, The Discursive Construction of the Academic Excellence, financiado por el Consejo Europeo de Investigación y con sede tanto en la propia Universidad de Warwick como en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Sus intereses de investigación son la semiótica general y de la cultura, el análisis del discurso, la metapragmática, la sociolingüística, así como el discurso académico y las relaciones entre el materialismo y las ciencias del lenguaje, motivo por el cual está hoy aquí. Forma parte de comités editoriales de revistas y series de libros para la editorial Palgrave, en estudios del discurso y también en comités de revistas especializadas en semiótica. Ha publicado diversos artículos sobre semiótica de la cultura, análisis del discurso y lingüística interaccional en varios países de Europa y en China. También es editor adjunto de la revista Refracción. Y ya, Eduardo, cuando quieras. Gracias, Pedro. Voy a compartir mi pantalla. Para poner un PowerPoint. Muy bien. ¿Se ve el PowerPoint? Sí, muy bien, Eduardo. Muy bien. Bueno, pues vamos ahí y gracias, Pedro, por la organización de esta serie de charlas virtuales. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre eso que se llama, o que algunas personas llaman semiótica materialista, y vamos a tratar de ofrecer un panorama general de esta subdivisión en la ciencia de los signos. Para comenzar voy a ofrecer los antecedentes de la semiótica materialista, que, bueno, se encuentran sobre todo en la figura del académico italiano Ferruccio Rosilandi, que fue una de las primeras personas que abordó de manera sistemática las relaciones entre materialismo y semiótica. Rosilandi no solo fue un precursor de la semiótica italiana en general, sino de la semiótica como la conocemos hoy en día, debido a que contribuyó al debate y a la definición de varios de sus conceptos principales. La producción académica de Rosilandi fue vasta, muy vasta, diversa, y es inseparable de su vida personal, la cual, bueno, la vida de Rosilandi estuvo marcada por múltiples traslados entre Italia, el Reino Unido y más tarde en Estados Unidos. Rosilandi era filósofo de formación y este bagaje hizo que se empapase de filosofía continental, de filosofía de lenguaje en Italia y de filosofía analítica anglosajona.
Rosilandi era un académico sui generis en un sistema académico medieval como el de la Italia de los años 50, lo cual le valió la incomprensión de sus colegas y ocasionó su eventual traslado a Estados Unidos, aunque después volvió a Italia en los años 70. El proyecto de Rosilandi era la constitución de una semiótica general, de orientación histórica y materialista, pero también intentaba poner los cimientos para un enfoque que no solo incluyera y fusionase la lingüística y la economía, sino todas las ciencias sociales. Ahora, Rosilandi hizo un manifiesto por una semiótica materialista en el año 79, y ahí nos explica que las influencias de esta semiótica provendrían del uso post-hegeliano representado por Ludwig Feuerbach, Karl Marx y Friedrich Engels, de sus trabajos, y desarrollado posteriormente por diversas escuelas marxistas, así como por otro tipo de académicos, como es el caso de George Herbert Mead, filósofo, y Charles Morris, otro filósofo, y a quien Rosilandi consideraba un materialista no mecanicista, pero no un marxista. Morris, al ser discípulo directo de Charles Sanders Peirce, aporta un bagaje pragmatista al marco teórico que Rosilandi desarrolló. Ahora bien, el término materialista para Rosilandi implica una completa refutación de todos los idealismos y de lo que se conoce como materialismo mecanicista. Para Rosilandi, la semiótica en general, toda la semiótica tenía que ser materialista y debería de estar fundada en la realidad social y en las formas en que los seres humanos actúan entre sí y con el resto del mundo, vivo o no vivo. En este manifiesto, por una semiótica materialista, Rosilandi propone 5 puntos fundamentales para su constitución, siendo el primero la relación entre la semiótica y la reproducción social, la cual es también la reproducción de todos los sistemas de signos. Luego, la segunda es la constitución de los sistemas sígnicos, tanto verbales como no verbales, y aquí es donde se vuelve relevante la diferencia entre lingüística como ciencia de los signos lingüísticos y semiótica como ciencia de los signos en general. El tercer punto es la existencia de la producción material y de los procesos sígnicos que funcionan dentro de la producción. Uno de los conceptos principales de Rosilandi fue el de producción material. El cuarto es cómo el enfoque semiótico adquiere fuerza cuando se aplica a la producción material, es decir, a la producción de elementos superestructurales como son la ley, la religión, la filosofía, la ideología. Y al nivel de analizar la superestructura, un mero enfoque lingüístico es insuficiente, por lo cual hay que desarrollar un enfoque semiótico. Por último, Rosilandi propone la sociedad como el lugar más adecuado para el estudio de los sistemas de signos, verbales o no. En resumen, para Rosilandi la semiótica debería ser totalmente materialista, lo cual significa que no debería confinarse al puro estudio de los sistemas de signos como tal, sino que debería extenderse a sí misma a la totalidad de la reproducción social. Una de las tesis más fundamentales de Rosilandi también es el trabajo humano, al cual a él le llamó trabajo lingüístico. Para Rosilandi el lenguaje es trabajo, lo cual conduce al establecimiento de una homología entre la producción lingüística y la producción de objetos no verbales. Para Rosilandi la producción de objetos, artefactos, utensilios y la producción lingüística en general es material. Y la producción, la circulación y el consumo de bienes y de mercancías, así como la producción y la circulación y consumo de mensajes verbales, son aspectos diferentes de un mismo proceso de intercambio de mensajes en el proceso de comunicación.
Rosilandi utiliza el materialismo dialéctico como una alternativa al enfoque saussuriano, a quien le reprocha a Saussure el uso indiscriminado de la escuela, de los preceptos de la escuela marginalista suiza, particularmente de los trabajos de Walras y de Preto, para fundamentar su teoría del valor lingüístico. De ahí que Rosilandi intentara enmarcar la teoría marxiana desde un punto de vista semiótico. Rosilandi intentó demostrar cómo ciertas herramientas analíticas desarrolladas por Marx en su crítica de la economía política podían contribuir a una mejor comprensión de los procesos semióticos. Por otro lado, también intentó ilustrar cómo una metodología semiótica estaba presente en una etapa temprana en ciertas partes fundamentales de la teoría de Marx. Por ejemplo, en el análisis de las ideologías, en el análisis de las mercancías formas y en la crítica de la economía política. Antes de pasar con el siguiente tema de esta presentación, quiero mencionar brevemente la influencia de Valentín Voloshinov y de Mikhail Bakhtin. Si bien no voy a discutirlas con detalle, también quiero mencionar que Rosilandi tomó de Bakhtin un vínculo entre el lenguaje, la organización social, la ideología y la conciencia, así como otro vínculo entre el lenguaje, la ideología y el inconsciente. De Bakhtin, en realidad, Rosilandi se interesó en la obra de Bakhtin hacia finales de los años 70, sobre todo influenciado por Augusto Ponzio, y entonces llevó a cabo una comparación entre sus propios escritos y la de estos autores, sobre todo en la interpretación de conceptos como son el signo, la ideología o la creatividad ideológica. Una vez que he hablado de Rosilandi, ahora sí quiero hablar sobre la cuestión de la materialidad del signo, la cual me parece fundamental para continuar con esta presentación, ¿no? Entonces, la materialidad del signo tiene que ver con la existencia de signos en el mundo, con lo cual implica que haya cuerpos sígnicos, elementos físicos que producen una relación con otras cosas a las que representa. Hay que recordar que los signos materiales no nacen de una manera aislada, sino que siempre pertenecen a un contexto social. Y los signos deben verse no como cosas, sino procesos que existen dentro de ese proceso social. Ahora bien, la posibilidad de que un signo pueda entrar en más de una ruta interpretativa, o lo que es decir, que pueda tener más de un significado, es precisamente lo que constituye la materialidad de un signo. Este concepto de materialidad semiótica vendría a ser lo que Augusto Ponzio y Susan Petrilli han llamado como la multiplicidad vocal de los signos, su heteroglosia, su alteridad con respecto hacia sí mismo y con lo que está afuera del signo. Cuando el signo es libre de su fuente, finalmente adquiere autonomía y entonces adquiere materialidad semiótica. Ahora, el valor del signo para Rosilandi está compuesto por su contenido ideológico, por la cantidad de trabajo interpretativo y por la alteridad del signo. Ahora bien, Rosilandi solo centró su atención en la antroposemiosis, o lo que es decir, es la significación de los seres humanos. Y desarrolló una tipología de la materialidad de los signos, la cual está dividida en dos partes, porque para Rosilandi este tipo de materialidad era doble, era materialidad física y materialidad Espérame tantito. de los seres humanos. Está Eduardo hablando. A ver.
Claro. Espérame tantito. Isabel, María Eugenia. Voy a silenciar aquí. Como tú no entras, no estás tú. La última es Elena. Listo. Para Rosilandi, la materialidad del signo es doble y está determinada por la especificidad de la materialidad semiótica. Entonces, para Rosilandi también hay signos ideológicos, en tanto que estos signos son productos de relaciones sociales, vamos a decir, signos sociohistóricos. Entonces, la materialidad ideológica hace referencia a la organización de los signos en cadenas y a la organización de la realidad desde un cierto punto de vista dentro de una perspectiva histórica. Ahora bien, Susan Petrilli, de la Universidad de Bari, retrabajó la tipología de Rosilandi tomando esta primera tipología y la aumentó con base en desarrollos más actuales de la biosemiótica y en el contexto de la semiótica global de Thomas Sibiok. Para Susan Petrilli podemos ver que hay 5 tipos de materialidades. Las primeras es la materialidad física, la cual está subdividida en materialidad protosemiótica. Y luego la materialidad biológica, que viene a ser bioquímica física. Y esta está subdividida en orgánica no viva y en orgánica viva. Esta última vendría a ser una condición necesaria de la semiosis y estaría presente en lo que el médico alemán Ture von Uexküll llamó semiosis de la información, semiosis de la sintomatización y semiosis de la comunicación. Eduardo, te has quedado congelado. Pero también no ves el PowerPoint. El PowerPoint sí. Bueno, muy bien. Vale. Ahora. Vale. Vayamos con la materialidad. A partir de 4 y 5 son la tipología de Rosilandi. Es una característica distintiva estas materialidades son características de la semiosis humana, en la que los humanos tenemos una capacidad metasemiótica, o sea, que es la capacidad de producir signos que reflexionen sobre otros signos. Y la conciencia es la base, esta metasemiosis es la base de la conciencia. Y no solo tiene implicaciones en la diferencia entre el hombre y otros animales en el nivel gnoseológico, sino en un nivel ético, porque los humanos, en tanto que animales semióticos, tomando un concepto de John Dewey, somos el único animal responsable de toda la vida en el planeta. Entonces, más tarde, más abajo, tenemos la materialidad ideológica y luego la materialidad por alteridad de significación, que viene a ser la materialidad original de la relación de alteridad del signo con respecto a otros interpretantes. Ahora, la diferencia entre materialidad semiótica y semiótica es que la primera hace referencia a una materialidad que se adquirió por algo que se convirtió en signo en un mundo que está modelado por seres vivos, en donde los procesos sígnicos no carecen de lenguaje, mientras que la segunda es una materialidad propia de un mundo modelado por el lenguaje, es decir, un mundo humano. Y el lenguaje, como decían Marx y Engels, está articulado por la materialidad física, pero también está articulado por la materialidad semiótica del lenguaje en tanto que modelización primaria humana. Una vez que
hablado sobre estas tipologías, quiero hablar brevemente sobre lo que Susan Petrilli en un texto de 2016 propone como la Escuela Europea de Semiótica Materialista. Esta escuela para Petrilli es de carácter ideal, más que físico, porque está localizada en diversos puntos del planeta y la constituían 5 personas: Rosilandi en Italia, Jeff Bernard en Austria, en Viena, y Adam Schaff en Polonia. Los 3 fallecieron y actualmente Susan Petrilli y Augusto Ponzio aún son profesores en la Universidad de Bari. Bueno, ellos se identificaron como escuela en el estudio de la semiótica desde una perspectiva marxista y sobre todo Petrilli y Ponzio se han dedicado a difundir la obra de Rosilandi y de sus otros 2 colegas a través de publicación de artículos, celebración de conferencias y sobre todo de traducción a otros idiomas. Entonces, no nos da tiempo de hablar de los aportes de cada uno de estos académicos aquí, por supuesto. Entonces, más bien quiero hablar un poco sobre la relación entre semiótica y marxismo y cómo tiene que entenderse en que el marxismo no es algo accesorio para la semiótica, ni viceversa, sino una simple oportunidad para ampliar el campo de aplicación. Eso no es, sino que es más bien esta relación entre marxismo y semiótica representa un momento constitutivo en el desarrollo del marxismo. Augusto Ponzio considera a Karl Marx como un criptosemiotista. Es un término tomado de Thomas Sidiock. Es una categoría que se usa para definir una identificación de académicos que han contribuido al desarrollo de la semiótica de manera directa o indirecta. Para Ponzio hay 2 razones para establecer una relación entre semiótica y marxismo. La primera es que la crítica marxiana en sí mismo es un análisis semiótico inseparable de la consideración de las mercancías como mensajes, y que no simplemente se estudia al nivel del intercambio, sino también al nivel del consumo y de la producción. Y por otro lado, el estudio de las ideologías es una cuestión inseparable del estudio de la semiótica, siendo esta un conjunto de estratificaciones jerárquicas. Y bueno, la última parte de esta presentación, voy a hablar brevemente sobre otras visiones de semiótica materialista. La primera es la de Lazar Osipovich Reznikov, quien en 1964 escribió el texto Semiótica y Teoría del Conocimiento. Y en un ambiente que se denomina como neo y posmarrista, el cual fue inaugurado por Nikolai Yakovlevich Mar en la Unión Soviética, y era un paradigma que importó una serie de teorías mecanicistas, como son la teoría de los estados y la teoría del reflejo. Este paradigma dominó las ciencias del lenguaje durante algunas décadas en la Unión Soviética, y es el contexto en el que Reznikov escribe este texto. En este texto, él intenta, utilizar una posición dialéctico-materialista, la cual está fuertemente influenciada por la teoría del reflejo. Hay que decir que este texto, es muy interesante y no trascendió, Reznikov y su texto no trascendieron como trascendieron, por ejemplo, Voloshinov o Bakhtin y sus obras. Sin embargo, es un ejemplo de una aplicación de principios materialistas a un tratado sobre el signo, y otro ejemplo de una posición
anti-Saussuriana e idealista. La segunda propuesta es la de Eliseo Verón, que fue un académico argentino que radicó en Francia muchos años. Y bueno, Verón en los años 70 aplicó varios conceptos marxianos a su estudio del sentido de la semiosis social. Verón, como otros varios semiotistas, tuvo una fase estructuralista, la cual posteriormente vendría a abandonar para volverse a la semiótica persiana. Y bueno, para él definió la materialidad del sentido cuando concebía la discursividad como un proceso de espacio-temporalización de la materia lingüística. Aquí Verón cuestiona a Saussure y comienza a ir más allá de la materialidad lingüística, en tanto que aduce que los discursos sociales no son puramente lingüísticos, sino que hay otras materialidades circulando alrededor de ellos, como son el imagen-texto, imagen, palabra, texto, sonido, comportamientos, gestualidades. Y Verón los entiende como paquetes significantes complejos que recorren las redes sociales del sentido. Verón también aplica un enfoque marxista en su teoría del lenguaje, de la ideología y del poder, en tanto que para él la semiosis está investida en forma de organización social o desde el orden de lo económico, lo político, lo social, lo ritual. Por lo tanto, sin esta semiosis no se puede concebir forma alguna de organización social. El tercer enfoque es una visión que utiliza el mote semiótica material. Proviene desde la sociología y los estudios sobre ciencia y tecnología, y es de John Law, que es un académico británico. Y John Law, se basa en un enfoque de actriz red, o actor, como le quieran llamar, de Michel Calon y de Bruno Latour. Para John Law, la ANT no es una teoría, sino es más bien una metodología o una caja de herramientas para poder estudiar fenómenos empíricos, para estudiar cuestiones empíricas en los fenómenos sociales. El trasfondo de esta ANT tiene las investigaciones que hicieron Bruno Latour y Paolo Fabbri en los años 70, donde utilizan un enfoque semiótico greimassiano sobre la semiótica de las prácticas que conllevan las reivindicaciones científicas. La ANT se ve a sí misma como una herencia del postestructuralismo, en tanto que además de planteamientos greimassianos, también utilizan planteamientos feministas de la académica estadounidense Donna Haraway y la filosofía nomádica de Gilles Deleuze y de Félix Guattari. Para ellos, hablar de una semiótica material implica reconocer entidades materiales en la concepción de lo social. Sin embargo, el problema es que los adeptos de esta teoría, metodología, es que cuando intentan dar cuenta de los objetos, asumen que la cultura material tiene un papel agentivo en sí mismo y olvidan que la centralidad de los objetos materiales en la reproducción social no se debe a su agentividad, sino más bien a su posición en procesos semióticos. Y el penúltimo enfoque, que es también de corte material, fue propuesto por Jan Blomert, un sociolingüista belga que recientemente falleció en enero de este año. Y bueno, Blomert retoma trabajos de Günter Kress sobre semiótica social, en donde él intenta desarrollar una teoría de los signos que considere como fuerzas materiales sujetas y reflejadas y por las condiciones de producción y patrones de distribución y como una realidad social constructiva. Blomert lo que hace es, se apoya en un enfoque etnográfico
para hablar de la materialidad de un sistema utilizando un punto de vista sociolingüístico y para llevar a cabo estudios sobre un fenómeno que él denominó como superdiversidad, definiéndolo como formas extremas de diversidad social, cultural o lingüística que ocurrieron a raíz de movimientos migratorios masivos en los centros urbanos del oeste de Europa. La visión de Blommert coincide con los planteamientos originales de Rosilandi, en tanto que son una reacción al paradigma estructuralista saussuriano. Sin embargo, se parecen mucho más a los planteamientos anteriores de John Law y de sus adeptos, en tanto que sus análisis se enfocan más bien en la especificidad de los signos y no en su generalidad. Y de ahí que ambos comparten una vena etnometodológica sobre el empirismo, derivado de la insistencia de observar fenómenos sociales dentro de su situacionalidad. Y ahora sí, para concluir, la última propuesta que menciono aquí me parece interesante es la de Sánchez de Sicilia y de Brito Rojas, quienes utilizan la propuesta de un teórico marxista mexicano, que es el filósofo Bolívar Echeverría. Y es interesante porque, como Rosilandi, también toma como base el materialismo histórico marxiano. Aunque también retoma, bueno, la diferencia con ellos es que retoma planteamientos teóricos de Roman Jakobson y de Louis James-Leff. James-Leff propone que los objetos prácticos mediante los cuales la reproducción social es llevada a cabo están constituidos con base en la misma estructura biplanar del signo James-Leviano. Mientras que de Jacobson aducen que el modelo del proceso de reproducción social maxiano podría ser estructuralmente homólogo e idéntico con el modelo comunicativo de Jacobson. Bueno, este enfoque es interesante, puesto que al integrar ambas perspectivas al materialismo, podrían ofrecer recursos conceptuales para dar cuenta de cuestiones sobre la vida social, sobre todo en formas históricas complejas, así como en fenómenos comunicativos lingüísticos y conflictos teóricos e ideológicos. Curiosamente, estos últimos 4 enfoques, todos ellos ignoran los aportes de Rosilandi y en ningún momento lo mencionan. Aun cuando Rosilandi desde los años 50 ya venía abordando y debatiendo una serie de cuestiones fundamentales relacionadas con el materialismo y la ciencia de los signos. Y para concluir, simplemente pues quiero mencionar que la discusión en cuanto a la materialidad siempre ha estado presente en el debate semiótico y hoy en día está presente en nuevos trabajos publicados recientemente en ecosemiótica, biosemiótica y semiótica arqueológica. Y por mi parte es todo. Les agradezco por su atención. Muy bien, Eduardo, muchísimas gracias. Ha sido muy claro y muy completo tu exposición y te lo agradecemos enormemente. Si te fijas ahora, Eduardo, en el chat también tenías algún comentario. Mientras lo lees y vas preparando la respuesta, si te parece, damos paso a Rocío para que responda a las cuestiones que le han planteado y si alguno de ustedes tiene más cuestiones que plantear, lo puede hacer en el chat o pedir la palabra y le damos paso. Rocío, cuando quieras. Bueno, voy recuperando, espero no saltearme a nadie del chat. Creo que la primera inquietud es la relación entre ACD y escuela francesa. Bueno,
entonces es un poco amplio para que quizás yo pueda responderlo. Por suerte acá tenemos algunas expertas en escuela francesa. Personalmente, lo que puedo marcar es algunas diferencias, algunas coincidencias teóricas, algunos antecedentes marxistas o post-marxistas comunes, como Althusser, Foucault, pero creo que en algún punto se bifurcan bastante, en el sentido que la escuela francesa, por empezar, no solo tiene una afiliación marxista, sino psicoanalítica, y tiene quizás una densidad filosófica teórica mucho más amplia. Esto es a título personal, pero considero que así como la escuela francesa tiene esta densidad filosófica teórica más profunda, el ACD tiene estas herramientas de microanálisis lingüístico quizás más desarrolladas, pero bueno, en algún punto son, digamos, dos corrientes diferentes con algunos antecedentes en común. No sé si eso responde esa duda. Bien, a ver qué va con el chat. ¿Puedo agregar algo, Ro? Sí, por favor, Hola. Pau. Perdón, agrego unas cositas más. En primer lugar, que hay como algunas cosas en común que tienen el ACD y la escuela francesa, además de la transdisciplinariedad, que lo tienen ambas corrientes, ambas se proponen desmitificar las digamos, relaciones de poder o las ideologías dominantes. Pero me parece que hay una diferencia importante, que es que, por ejemplo, algo que marcó Rocío, que es que el análisis crítico se propone como guía para la acción humana, ¿no? Si no me equivoco, tiene una impronta más política, incluso más militante, que el análisis francés no tiene. Y en ese sentido, eso se vincula con la cuestión de la emancipación, ¿no? Con darle más importancia, o una importancia crucial a las voces más marginadas, o lo que decía Freckloch de los perdedores, digamos, que el análisis francés en realidad no la tiene como prioridad, hace mucho análisis de discursos dominantes también. Entonces me parece que esas dos diferencias también para agregar a lo que vos decías. Muchas gracias por el aporte. Ahí cuando hablaba de especialistas en discurso francés, estaba pensando en Paula. Bien, luego otra inquietud tenía que ver con los términos metodológicos de la diferencia entre... La doctora Aidar levantó la mano. Entre inter y transdisciplinariedad. Bueno, esto también voy a hacer una breve referencia porque creo que es una cuestión más para debate epistemológico, quizás que para los alcances del ACD. Fairclough tiende a usar el término transdisciplinariedad, otros autores del ACD usan interdisciplinariedad. De hecho hay un libro de Goodall y Chilton que lleva por título como los nuevos enfoques interdisciplinarios. Creo que la diferencia a nivel, digamos, insisto, esto ya tiene más que ver con la epistemología o la práctica científica. La interdisciplinariedad supone un diálogo entre investigadores de diferentes disciplinas trabajando en conjunto, y la transdisciplinariedad supone quizás borrar un poco los límites de las disciplinas. Pongo, por ejemplo, yo estoy formada en lingüística como carrera de grado. Hay algunas materias de análisis del discurso, pero evidentemente la formación lingüística no sería suficiente para una investigación en análisis crítico del discurso, y entonces es importante que cada investigador pueda como traspasar esos límites que a veces se le ponen a las disciplinas para enriquecer el abordaje. Bien. Sí. Perdão. Eu penso que esses espaços são importantes para que uno dialogue, ¿no? Que podamos oírnos entre tantos países y entre tantas posiciones. Y yo creo que los que están presentes aquí se interesan por una reflexión de la posición materialista, que yo diferencio del materialismo y del marxismo, yo diferencio un poco. También le pregunté a Eduardo, pero bueno. Pero sí es importante puntualizar algunas cosas. Por ejemplo, la compañera Paula dice que la Escuela Francesa de Análisis de Discurso no hace lo que hace el análisis crítico de discurso. Eso es peligroso y hay que considerar, porque no porque uno tiene razón o no tiene razón, sino que el análisis crítico de discurso nace de la Escuela Francesa de Discurso. Norman Fairclough definitivamente da como
una relación fundante de la reflexión de discurso con lo social a Michel Pechet, definitivamente. Ahora, tampoco podemos estar de acuerdo que la Escuela Francesa de Análisis de Discurso no hace lo que dice Paula, que los otros hacen, que el análisis de francés de análisis de discurso no hace. Yo creo que es un problema de... No es de exclusión. Yo creo que en la reflexión de las ciencias del lenguaje, de la lingüística, del discurso, de la semiótica materialista, hay una conjunción de tendencias, ¿no? Y eso es importante porque tenemos el impacto fuerte en todo el siglo XX del estructuralismo. Todo el pensamiento era estructural, era hegemónico y todo lo otro estaba excluido. En ese sentido, no es un problema de decir eso es mejor que lo otro, sino que tenemos que conjugar, esa es la idea de Pedro, conjugar las tendencias de la lingüística materialista, del análisis de discurso y de la semiótica materialista, ¿no? Para buscar esa posición contrahegemónica. Ok, es una posición que yo creo que hay que tomar en términos del diálogo que tenemos. No es un problema de decir, yo tengo la razón, tú tienes razón, no tenemos la razón, sino que es la confluencia y la convergencia. Es un primer comentario. Y el segundo comentario es que el cuidado de decir que en el sentido de la inter y la transdisciplinaria, Rocío, es un problema de discusión epistemológica muy profunda, en donde uno encuentra muchas dificultades y a todos los niveles de definir lo que es lo inter y lo transdisciplinario. Entonces, en ese sentido, en esos escenarios, lo importante es buscar, en todo caso, un consenso. Y si no hay consenso, quedamos con posiciones diferentes, pues no hay problema. El problema es que haya diálogo, ¿no? Más que el conflicto. El problema es que haya diálogo. Sí, porque si nosotros que somos supuestamente de una posición antihegemónica, para no decir de izquierda, porque dicen, no, izquierda y derecha ya no funciona, que no sé qué, en América Latina, toda la locura que tenemos en la política de izquierda, de derecha, Ecuador y Bolivia, la locura. En Argentina, en Brasil, con Bolsonaro, ¿para qué les cuento a los europeos? ¿Para qué les contamos las locuras que tenemos en América y en todo el mundo? Pero lo interesante es que podamos dialogar. Ese es el principio que está en la complejidad, en la transdisciplinariedad, el diálogo. Más allá del disenso, pues, más allá que no tengamos las posiciones compartidas. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Eso es. Bueno, muchas gracias, Julieta, ¿verdad? Es tu nombre, por el aporte. Creo que es Julieta, valioso. yo tengo un Jurucujú, pero no sé cambiar el nombre. Es mi apodo, sí. Bueno, muchas gracias por el aporte. Sigo, bueno, también en el chat hay algunos que son por ahí comentarios que me parecen muy interesantes, ustedes los estarán leyendo, como, ¿no?, el de María Eugenia, pero voy a las dudas o a las consultas. Julia preguntó por el tema de esta tendencia a lavar teóricamente la ACD en el sentido de que fue perdiendo, abandonando una teoría social explícita, y si puede explicarse. Digo esto en el sentido de esta impronta a reflexionar sobre nuestra tarea, también parece estar perdiéndose en algunos casos. Bueno, no sé si puede explicarse, creo que acá, o sea, puede explicarse, seguro, no sé si yo puedo explicarlo, puedo tener mis hipótesis, que no sé si sin investigación por atrás corresponderá plantearlas, pero creo que para eso habría que estudiar cómo funciona el mundo académico, ¿no? Las exigencias del mundo académico, quizás la mercantilización del mundo académico, las exigencias de productividad que hacen que quizás se enfoque uno más en estas cuestiones de, bueno, producir análisis de textos que pararse a reflexionar o actuar, etc. Pero seguro puede explicarse, creo que quizás habría que estudiar un poco más esto de cómo funciona o cómo está funcionando en los últimos años el ámbito académico, y seguro encontramos unas explicaciones de por qué se está perdiendo compromiso. Supongo que no apunta un poco a eso, compromiso y espíritu crítico quizás. Paula, con respecto a, bueno, si además de la teoría social no habría que repensar las formas de conformar nuestros corpora, y también el diálogo entre discursos heterogéneos o actores sociales, ¿no? Ella pone el caso, por ejemplo, de los migrantes y las migrantes. Sí, creo que esto es algo muy importante.
De hecho, es una de las críticas que le hace el análisis positivo del discurso, que el ACD tiende a quedarse más en el análisis de discursos dominantes, que quizás a establecer diálogos con otro tipo de discursos, ¿sí? Voy a vincular esto con una intervención también de Alfredo Lescano sobre, creo que habla sobre las estrategias de cambio. A ver, ¿dónde está? Sí, no concierne el análisis de estrategias de transformación de las prácticas, ¿no? Voy a vincular estas dos cuestiones porque creo que tiene que ver justamente con que el ACD a veces se enfoca más, tarea importantísima, por supuesto, en desarmar, desmantelar las estrategias de dominación de los discursos hegemónicos, pero no siempre entra en diálogo con otro tipo de discursos o con actores sociales que en el fondo son los que justamente estos excluidos que dice venir a representar. En este sentido creo que esto es muy importante, que hace falta, que también a veces cuesta desde la academia esta idea de, digamos, el vínculo con actores sociales fuera de la academia. De hecho hago un mea culpa. ¿Sí? Yo en esta instancia de investigación postdoctoral estoy analizando discurso dominante y digamos, pateé para el futuro el momento de ver discursos alternativos y ponerme en relación con grupos u organizaciones migrantes. O sea que esto evidentemente pasa en la academia. Sin embargo, existen algunos trabajos del ACD que buscan, digamos, plantear discursos, o sea, qué estrategias podrían cambiar las representaciones dominantes, ¿sí? Pongo el caso de otra persona que está hoy aquí presente, por ejemplo, en el caso de Diego Forte, que estudia discurso especista y antiespecista. O sea, justamente este vínculo en cómo hay un discurso dominante sobre el especismo y qué estrategias se pueden utilizar para modificar esas representaciones. Pero sin lugar a dudas es algo que hace falta profundizar, trabajar, explotar mucho más. No sé si me estoy... Ah, sí, me estoy olvidando. Había una pregunta de Agustín. La relación entre discurso político y la ideología, según el ACD. Bueno, yo hice alguna referencia a que para el ACD, y en particular para la línea de investigación seguida por Fairclough, las luchas por el poder se dan en buena parte, no únicamente, pero sí se dan a través del discurso. O sea que en este sentido hay que ver a los discursos como lugares de lucha de poder y también como vehículos de ideología en tanto vehiculizan representaciones sociales. Esa podría ser la postura de la ACD. Quizás yo un poco más Foucaultiana diría que discurso e ideología son equivalentes, y todo discurso es ideológico, todo discurso transmite una visión del mundo, ya sea en términos de reforzar o intentar transformar el orden social. ¿Sí? Pero eso ya quizás me estoy alejando un poco de la postura de la ACD. No sé si se sumó algún otro comentario, o si no dejo paso para Eduardo. Bueno, yo quiero hacer un comentario porque ha dado pie la intervención sobre la Escuela Francesa del Discurso. Es una escuela muy compleja. De hecho, el concepto contemporáneo de discurso nace en Francia, ya lo ha comentado también Julieta, porque el discurso no es solamente verbal, también es no verbal. Deoté ya decía que lo discursivo se da en toda superficie de inscripción, y para esa escuela, que es tan heterogénea, ha habido aportes desde el psicoanálisis de Lacan, cuando habla del significante, de la conciencia con una estructura lingüística. Ha habido aportes de otros filósofos, de Althusser, propiamente lingüistas como Charadot. Por tanto, yo creo que podríamos proponer un monográfico sobre discurso y escuela francesa, que sería también muy, muy interesante. De todas formas, me parece que Giorgio Borrelli quería intervenir. Giorgio, ¿quieres hablar? Sì, grazie. Sì, grazie. Posso parlare in italiano, vero? Mi sentite? Mi sentite? Sí, Giorgio.
Sì, grazie. Parlo in italiano. Sí. Grazie. Il mio era un commentario sulle due relazioni. E ringrazio sia Rosio che Edoardo per il loro discorso, per i loro interventi. Io penso che mettere insieme queste due relazioni nello stesso seminario sia stato molto importante, perché è una convinzione che porto avanti da molto tempo nella mia ricerca. Analisi critica del discorso e semiotica medialista devono andare avanti insieme e si devono supportare l'una con l'altra. E la cosa importante che è venuta fuori, che abbiamo ascoltato tutti insieme in queste due relazioni, è che questi due approcci differenti si uniscono e possono creare a loro modo un'egemonia quando iniziano a condividere le stesse categorie. Abbiamo parlato di prassi, di praxis, abbiamo parlato di lavoro, struttura, sovrastruttura, tutte categorie marxiane importantissime. E non dimentichiamoci che la critica marxiana dell'economia politica è una critica delle categorie, prima di tutto. È una critica delle categorie dell'economia politica. Marx nel Capitale fa questo. Non è una descrizione di che cos'è il capitalismo, è una critica della conoscenza dell'economia borghese attraverso la critica delle categorie dell'economia borghese. E questa idea di critica è l'idea che ha mostrato Rosio nel suo intervento, mi sembra, quando ha parlato di che cos'è critical nella critical discourse analysis. È una critica della possibilità di conoscere un certo campo di conoscenza. E mi sembra molto importante che insieme queste due relazioni sono arrivate a questo punto qui, all'idea di condividere le categorie, perché è così che si può fare massa critica, si può fare egemonia e si può realizzare quell'incontro di prospettive, di dialogo, di cui parlava anche Giulietta, secondo me. La cosa che mi è piaciuta molto di questi interventi è questo, è l'idea che iniziamo a condividere le categorie, perché in critical discourse analysis si parla molto poco di semiotica. Non c'è. La critical discourse analysis elimina la semiotica, non è una cosa interessante per lei. E la semiotica alle volte, molto spesso, elimina l'approccio critico. Quindi il nostro campo di lavoro forse è proprio questo, iniziare a condividere le categorie e aiutarci l'uno con l'altro nelle nostre mancanze. La mancanza di semiotica nell'analisi del discorso e la mancanza di critica in semiotica. Volevo solo dire questo. Grazie. Bueno, Giorgio, muchas gracias por tu comentario.
creo que es muy importante eso último que decías, que el análisis crítico del discurso totalmente elide la semiótica. Podemos encontrar que en Fairclough únicamente habla de semiosis y todo lo demás como que lo olvidan. Creo que también es importante la reivindicación que haces tú en tu artículo de Marx y de Rosilandi para utilizar, para precisamente meter esa vertiente marxista y materialista de la cual carece el actual análisis crítico del discurso. No sé si Rocío quiere decir algo más. No, estoy de acuerdo. Creo que va en la misma línea, ¿no?, del comentario de Julieta y creo que es un poco lo que estamos haciendo acá. Me parece que lo interesante es justamente ampliar los diálogos, empezar a ver puntos en común o cosas que se pueden enriquecer, con lo cual estoy totalmente de acuerdo con el planteo. Bueno, pues Eduardo, si te parece bien, contestas a las cuestiones que te han planteado. Sí. Pues estoy de acuerdo con los comentarios de Julieta sobre el paso del estructuralismo hacia el materialismo. Y creo que sería importante, sí, claro, estoy de acuerdo con esto. Sería importante adecuar y avanzar estas reflexiones con propuestas transdisciplinarias y complejas que abrieran nuevos caminos cognitivos. Y luego había una de Tonatiuh. Decía cómo se vincula la postura de Jean Baudrillard del simulacro semiótico con la postura marxista. Pues la sociedad del consumo genera un imaginario global en el cual estamos inmersos en un mundo material creado a través de imágenes y discursos del mercado que nos manipulan por medio de una falsa realidad. Sí, creo que Jean Baudrillard durante una parte de su vida fue marxista, reivindicaba un cierto marxismo, incluso llegó a escribir un libro que se llama Crítica de la economía política del signo, en el 72 me parece, y después comenzó a renegar del marxismo. O sea que más tarde, porque Baudrillard también tuvo una producción académica amplia, y bueno, creo que tendría que leerse a la luz de estos planteamientos, de esa época más bien marxista. Y creo que sí tendría relación, por supuesto, la categoría de simulacro semiótico. Bueno, pues llevamos hora y media de charla y debate. Por mí seguiríamos hasta mañana, pero yo creo que para una primera sesión, para un primer contacto, pues ha estado muy bien y os animo a que preguntéis otras dudas o generéis otros debates a través de los correos de Rocío y Eduardo en estas semanas. Y en un mes, el día 16, nos volvemos a ver aquí con Val de Lupi, de la Universidad de Córdoba en Argentina, y con Paula Salerno de la Universidad de Buenos Aires, también de Argentina, que como he dicho están trabajando también muy bien todos los conceptos relativos al materialismo y las ciencias del lenguaje. Y en abril Giorgio nos presentará su libro sobre Ferruccio Rosilandi, que será también una gran novedad. Así que muchísimas gracias a todos y a todas por participar y nos vemos en unas semanas. Un fuerte abrazo desde Murcia. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias por los comentarios muy interesantes. Muchas gracias por... Ha estado fantástico. Me alegro. Un saludo.